Saludos a todos y bienvenidos de nuevo a nuestra sección de preguntas y respuestas, en la que esta vez nos centraremos en un conjunto de recomendaciones bibliográficas que nos ayudarán a abrir nuevos horizontes y a ampliar nuestras perspectivas sobre las fronteras de la filosofía hacia nuevas áreas, hacia nuevas ideas y cuestiones que quizá no nos hayamos cuestionado hasta ahora. Hoy nos centraremos por ello en una rama muy poco conocida en general, pero inmensamente influyente y activa en nuestros días, la filosofía de la biología. Dado que muy pocas universidades, muy pocas facultades cuentan con especialistas en este área, es probable que algunos no estéis muy familiarizados con ella o que incluso no hayáis oído jamás hablar de este campo hasta ahora mismo. Y además, como sé que muchos de los que seguís este canal sois personas con formación científica y médica, creo que os resultará sumamente interesante esta rama filosófica y por supuesto también lo será para todos los que tenéis un interés primario en la filosofía como tal, ya que siempre es importante volver a recordar que la filosofía no es solo ética, política y metafísica, sino que ha englobado a lo largo de su historia muchísimo más que eso. Bien, pero ¿cuál es el tema de reflexión fundamental de la filosofía de la biología? El nombre de la disciplina, de raíz griega, nos da ya una primera pista sobre sus intereses y sobre cuáles fueron sus raíces históricas que se remontan, al igual que el nacimiento de la propia filosofía, a la antigüedad. Concretamente a lo que hoy conocemos como Grecia durante el siglo VI antes de nuestra era. Logos significa estudio, reflexión, discurso racional acerca de algo, y bios, vida. Por tanto, la cuestión inicial que orientó las primeras reflexiones de esta disciplina fue el intento de contestar a una sencilla pregunta: ¿qué es la vida? Bueno, no tan sencilla, porque 2500 años después todavía no tenemos una idea muy clara de qué es exactamente la vida y nuestros biólogos contemporáneos siguen esforzándose hoy en día por comprenderla y definirla. Pero ya los filósofos presocráticos consideraron esta pregunta y por ello, dado que ellos fueron los primeros en preguntarse en el marco de la cultura occidental qué significa que algo esté vivo, cuál es la diferencia entre el mundo de la vida y de lo que carece de ella, la biología ha sido una de las ramas de la filosofía, un pensamiento propia y genuinamente filosófico durante siglos. Es más, durante casi 2 milenios hasta llegar a la Ilustración, cuando la nueva ciencia moderna consiguió desarrollarse con tanta fuerza que pudo independizarse para crear sus propios métodos, áreas de estudio, instituciones y especialistas, los nuevos científicos. Pero, al igual que la física, la astronomía o la geología, la biología fue también filosofía hasta hace muy poco y por ello en su núcleo interno quedan todavía huellas, restos de esta vinculación tan estrecha que tuvo durante tanto tiempo con el pensamiento filosófico. A pesar de haber florecido y haberse desarrollado en direcciones que ni pudieron concebir sus primeros representantes, su origen es filosófico e ignorarlo nos puede hacer perder de vista algunas de las razones que explican incluso hoy en día sus intereses, sus valores, sus sesgos, pero también las causas de algunas de las ideas preconcebidas, vicios y errores que la biología ha arrastrado durante siglos y de los que ni siquiera hoy ha conseguido desembarazarse. Pero, ¿qué interés, os preguntaréis, tiene la biología hoy en día para un filósofo? Hacernos esta pregunta es comenzar a comprender el calado de esta disciplina. Antes de hacer política, de pensar en cómo debemos vivir, de devanarnos los sesos con problemas metafísicos, todo el que quiera entender al ser humano y sus problemas deberá partir del hecho de que se trata de un ser vivo, un animal orgánico y que ello implica todo un conjunto de necesidades, limitaciones y condicionantes, de posibilidades que si no tenemos en cuenta nos impedirán hacer buena ética, buena política o buena epistemología. La biología, además, no debemos olvidarlo, ha dado lugar a algunas de las revoluciones filosóficas más importantes de toda la historia del pensamiento occidental, ya que, por medio de sus métodos propios y del afán de sus representantes, ha revelado algunas verdades que ningún otro sistema de creencias anterior había llegado siquiera a concebir. La anatomía comparada, la fisiología, la genética y la teoría de la evolución nos han mostrado que somos un animal más en una compleja red biológica.
El descubrimiento de la microscopía, es decir, el diseño y uso de los primeros microscopios, dio lugar al traumático e inesperado descubrimiento de que, a una escala minúscula, completamente imperceptible para el ojo humano, hay todo un cosmos, un universo entero de criaturas vivas. La microbiología, la patología y la epidemiología nos revelaron que estas criaturas además no permanecen ajenas a nosotros, sino que interactúan con nuestros cuerpos, siendo la causa de muchas de nuestras enfermedades, pero también la razón de que podamos estar vivos y sanos, criaturas que pueden además llegar a influir sobre nuestras emociones, deseos y razonamientos. Conocer en detalle los ciclos de reproducción y crecimiento de las plantas y los animales posibilitó las grandes revoluciones agrícolas que terminaron con las hambrunas maltusianas, de las que hoy en día ya nos hemos olvidado en este mundo próspero, pero que periódicamente se llevaban la vida de cientos de miles de personas por hambrunas e inanición por todo el planeta. La biología de la conservación, ya en el siglo XX, nos ha mostrado que vivimos en ecosistemas, en una red biótica interconectada y frágil que podemos alterar y destruir, pero de la que dependemos de forma incondicional, dando lugar a los primeros movimientos ecologistas. Ningún griego pudo haber imaginado cuán dependiente es la poderosa humanidad de los más humildes insectos, como los polinizadores, o del papel de las humildes lombrices que han cambiado la faz del planeta. Y en nuestros días, la biología molecular, la genómica, las nuevas técnicas de edición genética están llamadas a revolucionar de nuevo la vida humana e incluso a reescribir toda nuestra cultura, a obligarnos a replantearnos nuestros sistemas sociales, políticos, económicos y educativos al introducir la posibilidad de ampliar enormemente nuestras expectativas de vida y de curar enfermedades hasta ahora mortales. ¿Y qué tiene que ver la filosofía con la biología?, nos preguntábamos. Pues básicamente todo. Por ello, la filosofía de la biología se divide en dos grandes ramas: aquella que estudia la historia de la disciplina, es decir, aquella que se centra en comprender la evolución de las ideas, modelos y métodos que la biología ha ido adoptando a lo largo de sus 2 milenios de desarrollo, qué ideas filosóficas, qué influjos culturales, qué principios religiosos o incluso estéticos, qué explicaciones del mundo han estado detrás de cada uno de sus avances y retrocesos. La segunda se centra en estudiar cuestiones contemporáneas e intenta comprender las consecuencias éticas, epistemológicas, políticas, sociales, económicas de los descubrimientos biológicos actuales. Así que lo que voy a hacer a continuación es recomendaros una serie de libros que os permitirán adentraros en esta, creo que fascinante rama del pensamiento filosófico desde estos dos puntos de vista principales. Quiero deciros en este punto que el contenido que viene a continuación no ha sido patrocinado por nadie, no he cobrado nada por esto, ni por las editoriales de las que voy a hablar, ni por los autores, ni por ninguna librería, por nada, ¿vale? Se trata de una selección absolutamente personal que yo he hecho libremente para vosotros, no hay aquí ningún tipo de patrocinio. Bien, pues una vez aclarado este punto, comencemos con la perspectiva histórica que, insisto, resulta absolutamente capital para poder comprender también la biología contemporánea. Nadie se deshace nunca de sus marcas de nacimiento, y muchísimo menos de 2000 años de relación con la filosofía, incluso aunque hoy en día en el trabajo de laboratorio de un biólogo molecular parezca que no hay absolutamente nada ni remotamente filosófico en lo que hace cada día. Sin embargo, esta imagen es simplemente una ilusión, porque detrás de cada acto, de cada disciplina científica, se esconde una inmensa cantidad de creencias, códigos, normas heredadas que conectan y enlazan con la historia cultural de la que forman parte. Bien, por tanto, volvamos a donde todo comenzó, a la Grecia arcaica, al hogar de los célebres filósofos presocráticos que nosotros ya hemos podido estudiar en detalle en los dos cursos que hemos dedicado a su pensamiento, los Presocráticos 1 y los Presocráticos 2. Tenéis en abierto muchísimas clases en este mismo canal, así que os voy a dejar tanto aquí como abajo en la descripción el link a la lista de reproducción para que podáis echarles un vistazo. Los presocráticos ofrecieron una asombrosa gama de teorías que rechazaban las explicaciones mitológicas y tradicionales sobre qué es la vida, y aún más interesante, sobre su origen. Como hemos podido ver en los cursos, y para no repetirme, simplemente recordaros la fascinante explicación de Anaximandro del origen de la vida relacionado con el agua, la prototeoría evolucionista de Empédocles, que defendía literalmente que solo los individuos más aptos y mejor adaptados
conseguían sobrevivir y que aplicaba esta idea a una explicación de la dentición de algunos animales, o las reflexiones sobre la acción del azar en la formación de los miembros de la morfología de los seres vivos introducida por la filosofía atomista de Demócrito. Hallábamos en los textos de los presocráticos incluso las primeras referencias a la existencia de fósiles, como era el caso de los fragmentos de Genócrates. Encontraréis todos los textos conservados de estos increíbles primeros pensadores en Los fragmentos de los presocráticos, traducido para Alianza por Alberto Bernabé, un libro imprescindible en la biblioteca de todo amante de la historia y de la filosofía. Pero los primeros pasos de la reflexión de los presocráticos sobre la vida fueron llevados a un estado de desarrollo muy superior durante el período clásico griego, cuando filósofos y médicos comenzaron a redactar obras y tratados destinados específicamente a clasificar los tipos de animales, la anatomía de los mismos, sus costumbres o a describir las funciones de sus órganos internos. El filósofo más importante en este ámbito, y considerado además como el padre de la biología, fue Aristóteles, que tras la fundación de su célebre Liceo comenzó a llevar a cabo tanto por sí mismo como en colaboración con sus discípulos una serie de importantísimas investigaciones biológicas, entre las que destacan sus estudios sobre la anatomía animal o la embriología. En total, Aristóteles clasificó 540 especies animales y diseccionó al menos 50 de ellas. El influjo de la obra de Aristóteles sobre la historia de la biología occidental es absolutamente determinante. Su forma de clasificar el mundo natural ha dejado huellas que llegan hasta nosotros. Pero no solo los animales fueron objeto de estudio en el Liceo de Aristóteles, sino que su discípulo Teofrasto escribió el tratado Historia de las plantas, uno de los libros más influyentes de la historia de Europa hasta bien entrada la modernidad en materia botánica. Los libros originales de Aristóteles y Teofrasto sobre biología y botánica se han conservado y podéis leerlos todos traducidos en la editorial Gredos. En el periodo greco-romano, al menos por lo que conservamos, el desarrollo de la biología y la botánica se ralentizó y perdió parte de su carácter empírico para dotarse de elementos folclóricos y míticos que, aunque nos puedan sorprender, también quedaron impregnados profundamente en el futuro desarrollo de la disciplina como ciencia. De esta época os recomiendo la lectura de 3 autores fundamentales. El primero de ellos, Dioscórides, el gran botánico grecorromano del que ya hemos hablado en nuestro curso sobre el Renacimiento, cuya obra de materia médica se convirtió en uno de los manuales de medicina, mejor dicho, de farmacopea, más importantes durante toda la Edad Media y gran parte del Renacimiento. Hoy en día, afortunadamente, podemos encontrar en las librerías una parte de su obra, el libro de los venenos, donde se recogen capítulos dedicados a los animales, a las plantas y a sus principios venenosos y efectos sobre la salud humana. El segundo referente del pensamiento biológico romano murió a consecuencia de la erupción del volcán que enterró Pompeya, precisamente porque era el almirante de la flota romana y desvió sus barcos para ayudar a la gente y ver el fenómeno más de cerca. Este curioso naturalista fue, por supuesto, Plinio el Viejo, autor de la Historia Natural, un libro que merece la pena ser leído porque en él encontramos concentrado gran parte del saber romano de la época sobre botánica, zoología, mineralogía, medicina, geografía, cosmología, metalurgia, etnografía, entremezclado además con hechos verídicos, leyendas y rumores. El último gran libro de biología que fue escrito durante el Imperio Romano se lo debemos a Claudio Iliano y lleva por título Sobre la naturaleza de los animales. Se trata de un libro extraño y además muy divertido de leer, porque en él se mezclan descripciones biológicas con pequeñas fábulas, lecciones morales, alegorías, en las que se atribuye a los animales todo tipo de comportamientos curiosos, la mayoría de ellos, eso sí, completamente inventados, y que nos lleva a ver cómo poco a poco la ciencia se fue sumiendo en ese sueño medieval en el que la realidad y la fantasía permanecerían entremezcladas durante siglos. A modo de recomendaciones generales para introducirnos poco a poco en estos primeros pasos del desarrollo de la biología, os recomiendo las siguientes obras. La primera de ellas es La biología en la antigüedad y la Edad Media de José Antonio de la Fuente Freire, un libro verdaderamente exquisito que trata con enorme detalle y profundidad todo el avance de la biología, desde los primeros conocimientos sobre la naturaleza en las primeras civilizaciones de las que nos quedan vestigios arqueológicos, pasando por la Edad Antigua, el mundo romano, la Edad Media, el desarrollo de la biología en el mundo árabe y sus últimos avances antes de la Revolución Científica del siglo XV.
Una obra absolutamente fabulosa que os va a cambiar radicalmente vuestra forma de entender esta disciplina. Otro libro clásico sobre el tema que os recomiendo es El problema de la vida, ensayo sobre los orígenes del conocimiento biológico de Smith, que también, al igual que el anterior, empieza en Grecia y en este caso termina con la Ilustración. Es una obra más breve, pero absolutamente ideal para introducirnos en las bases históricas de la biología. Tras el periodo de la Antigüedad, Europa entró en la lúgubre Edad Media. Los desarrollos en biología durante esta etapa estuvieron muy limitados, como el avance de todas las áreas del conocimiento, debido a los factores y condicionantes que ya hemos estudiado en detalle en nuestro curso sobre el Renacimiento. Aquí os dejo la referencia a un par de clases muy interesantes al respecto. Sin embargo, el hecho de que la producción intelectual medieval fuera muchísimo más baja que durante el periodo grecorromano, ello no quiere decir que los medievales hayan estado durante 1000 años mano sobre mano. Así que para conocer en detalle los desarrollos del pensamiento biológico durante el periodo antiguo y medieval y de la primera modernidad, una vez más os recomiendo la segunda parte del libro de La Fuente Freire. Sin embargo, fue efectivamente durante el Renacimiento cuando se produjo la gran revolución biológica que nos llevaría hasta nuestros días y en la cual el descubrimiento del Nuevo Mundo, con una infinidad de especies completamente desconocidas por los antiguos, hizo volar por los aires el valor y la autoridad de todo el pensamiento antiguo. Los modernos se encontraron ante tal aluvión de novedades que se vieron obligados a tener que reescribir y reinterpretar el mundo. Tarea de la que salió lo que hoy conocemos como biología moderna. Para introduciros en este fascinante periodo os recomiendo una pequeña joya, El hombre y la naturaleza en el Renacimiento de Alain Déby, que es una auténtica maravilla. Editado además por el Fondo de Cultura Económica, que siempre es una garantía de calidad, este editorial, da igual lo que encontréis, seguro que es excelente. De hecho, si tuviera que quedarme con una sola de las recomendaciones que vamos a ver en este vídeo, os insistiría en que compraréis este pequeñín porque os va a descubrir todo un nuevo mundo. Además, si queréis explorar la importancia para el desarrollo de la ciencia del contacto con la fauna y la flora americanas, os recomiendo estos dos libros. Remedios para el Imperio, Historia Natural y Apropiación del Nuevo Mundo, de Mauricio Nieto Olarte, libro en el que se analiza la manufactura de ilustraciones botánicas, la clasificación de las plantas siguiendo el sistema linneano, la traducción de los saberes locales al lenguaje de la ciencia europea e incluso el papel de la nueva ciencia y la construcción de las naciones americanas. Y el segundo libro que os voy a recomendar en esta línea es El Imperio Visible, de Daniela Bleichmar, también editado por el Fondo de Cultura Económica en México, todo bueno. Bleichmar es doctora en la Universidad de Princeton y profesora en el Departamento de Historia del Arte e Historia en la Universidad del Sur de California. Su trabajo se ha enfocado fundamentalmente en el estudio de la producción y circulación del conocimiento y la cultura visual, así como la historia del libro y de los impresos durante la modernidad. En este texto, fundamentalmente, estudia las ilustraciones botánicas que se produjeron durante las expediciones científicas hispánicas de la década de 1770 hasta comienzos del siglo XIX. Llegando ya a nuestra época, los problemas contemporáneos de la filosofía de la biología abarcan un enorme rango de cuestiones, inmenso, inabarcable, que va, por ejemplo, desde el determinismo biológico y su compatibilidad con la noción de libertad, las relaciones entre la selección natural y la ética o el impacto de esta teoría en nuestra organización política y económica, cuestiones en torno a la emergencia de la conciencia o los debates en torno a la compatibilidad de las teorías evolucionistas con las diversas religiones actuales que hablan de creación directa, por ejemplo. Este ámbito es por tanto tan grande y variado que me voy a centrar en recomendaros unos cuantos libros de introducción que podáis encontrar, porque hay muchísimas cosas interesantes que se han escrito y de las que podemos hablar, pero que están lamentablemente descatalogadas, por tanto, recomendaros libros que no podéis comprar ni leer sería pues un poco absurdo. A modo de introducción a las cuestiones de filosofía de la biología contemporánea, os voy a recomendar 3 obras. La primera de ellas, la más reciente además, es La filosofía de la biología de Peter Gottfried Smith, que además es uno de los divulgadores más importantes en la actualidad sobre este campo. Gottfried Smith es profesor de Historia y Filosofía de la Ciencia en la Universidad de Sydney, Australia, y ha publicado además muchísimas obras interesantes sobre biología que también os recomiendo y que ahora están disponibles y que podríais comprar, como por ejemplo, a mí me han parecido absolutamente fascinantes, Metazoos, la evolución de la vida y el nacimiento de la consciencia, y también, este seguro que os suena,
porque ha recibido más publicidad, Otras mentes, el pulpo, el mar y los orígenes profundos de la consciencia. Como podéis ver, Gottfried Smith es un filósofo de la biología que además está muy interesado en cuestiones de filosofía de la mente, otra rama interesantísima e importantísima de la filosofía, de la que hablaremos, eso sí, en el próximo vídeo. El segundo libro que os recomiendo para introduciros en la filosofía de la biología contemporánea es La filosofía de la biología de Michael Ruse, un clásico, un poquitito quizá desactualizado porque es de los años 80, pero en sus premisas fundamentales es absolutamente capital para comenzar a comprender la disciplina. Se trata de un libro que pone las bases sobre cuestiones como genética mendeliana, genética de poblaciones, sobre la teoría clásica de la evolución o el problema de la teleología, que es una herencia de la filosofía aristotélica con la que hoy en día sigue luchando la biología. Fijaros si es importante leer a Aristóteles, porque hoy en día se han heredado conceptos directamente de su pensamiento de hace más de 24 siglos con los que la biología sigue luchando. Finalmente, el tercer libro, que nos ayudará a comprender muchos de los debates o pseudodebates que hoy en día sobreviven en algunos sectores y que la biología sigue arrastrando, tiene que seguir enfrentando, una vez más, precisamente debido a su pasado histórico fuertemente vinculado con la filosofía, la metafísica y la religión, es Filosofía de la biología de Elliot Sober, donde encontramos una introducción a la teoría de la evolución, pero también un análisis de los planteamientos creacionistas más extendidos y de las críticas filosóficas y científicas fundamentales que se han hecho contra el creacionismo. Se estudian las ideas fundamentales de corrientes biológicas muy importantes como el esencialismo y el adaptacionismo, y culmina además con un interesantísimo capítulo dedicado a la sociobiología, es decir, un capítulo en el que se reflexiona magistralmente acerca del impacto de las teorías biológicas sobre la sociedad, la cultura, la política y el arte de nuestros días. Absolutamente interesantísimo, muy interesante. Pues todo esto nos va a dar para horas y horas, días y meses de agradables lecturas y muy sorprendentes descubrimientos. Espero que estas recomendaciones os hagan plantearos la posibilidad de ampliar vuestras lecturas de filosofía y adentraros en esta fascinante y muy poco conocida rama que enriquecerá sin duda vuestra perspectiva intelectual. Si conocéis más libros interesantes sobre el tema, sobre filosofía de la biología, que podamos leer y comprar hoy en día, me encantará leeros en los comentarios, y también si tenéis sugerencias para nuevos vídeos, nuevos temas, nuevos libros, me encantará escucharos. Un abrazo a todos y hasta la próxima.